Hola a todos, soy Jerónimo Kenner, periodista de la agencia Safras News Latam y en el día de hoy me encuentro con la analista política Sofía Venencio de la consultora Atlas Intel. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, Jerónimo? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, dado el último informe de Atlas Intel del mes de abril, específicamente de Argentina, pudimos ver que en los últimos meses, en los últimos informes también de Atlas, se puede observar que hubo un crecimiento en el porcentaje de personas que evalúan al gobierno de Javier Milei como malo o muy malo, ¿no? Ya cerca del 60%. ¿Cuáles son los principales problemas que señalan los encuestados para analizar este porcentaje? Bien, Jerónimo, tal como decís, hemos observado principalmente esta es una publicación que hacemos con Bloomberg mensualmente, ¿no? Y hemos observado que tanto en el mes de marzo como en abril, más intensamente el salto se dio en marzo, pero se sostuvo en abril sin una variación tan grande, pero sí ha llegado, en el caso de la desaprobación, a superar al 60% de la población. Es un 63% de desaprobación en el caso de abril. Y como mencionabas vos, en términos de evaluación del gobierno, también ya ronda los 60 puntos de evaluación negativa, ¿no? Más específicamente un 59,3. Se dio, la evaluación negativa viene creciendo desde inicios del año, desde enero, ¿no? Pero en la desaprobación del presidente vemos un salto, como te decía, en marzo, en medio de la aparición en agenda de la polémica vinculada al jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿no? Em, y lo que vemos que tiene total sentido con este aumento de la desaprobación es cuando hacemos foco en la pregunta por los principales problemas que los argentinos entienden eh, que afectan a Argentina en la actualidad. El primero que aparece es corrupción, ¿no? El 50% de los argentinos dice que la corrupción es el principal problema del país. Después, seguido, vienen cuestiones económicas como el desempleo, la inflación, la situación económica más en general, que también es mencionada aproximadamente por un tercio de los encuestados. Pero vemos eso, en primer lugar, corrupción, entonces tiene total sentido que ante la aparición de un escándalo de este tipo, que está ahora en proceso judicial, ¿no? Se empeore tanto la cuestión de aprobación como la evaluación del gobierno actual. También, bueno, como mencionabas recién, se hizo mucho hincapié en el informe en la inflación, los gastos personales que preocupan un poco a las personas como problemática central de la economía. Pero bueno, tanto el Mm. gobierno como los analistas eh, vienen proyectando una baja en la inflación para los próximos meses, que bueno, tal vez esto no se condice con lo que las personas piensan, ¿no? Para el día a día. Desde Atlas, ¿cuáles consideran que son las principales variables que preocupan a los encuestados para el día a día? Hay una cuestión que observamos que es interesante, porque nosotros hacemos una pregunta sobre la percepción de la inflación, tanto en los últimos 6 meses como la expectativa de aquí a 6 meses. Y aún habiendo tenido un dato en el último mes que no acompañó este incremento de los últimos meses, sino que cayó un poco el número de inflación, sí podemos ver que en la percepción de la población está por encima del acumulado real de los últimos 6 meses, ¿no? Y esto puede ser justamente porque por cómo está desagregado el índice de precios, ¿no?
quizás la gente en el aumento de cuestiones como el transporte, la alimentación, se siente más afectada, entonces expresa un número mayor, que está en los últimos meses alrededor de un 18% acumulado, y lo que percibe la población de inflación de los últimos 6 meses está cerca del 30%, ¿no? Entonces, efectivamente, eso afecta y se expresa también en la intención de compra que tienen los argentinos para los próximos meses, de bienes durables, ¿no? El 55% de la población estima que va a hacer menos compras en los próximos meses. Entonces, también ahí hay un vínculo con las expectativas, y vemos también dos cuestiones que ya han sido muy mencionadas en general por los analistas, que es la necesidad de tener más de un ingreso, más de una fuente de ingresos, ¿no? El 50% dice que sobre sí mismo o sobre algún miembro de la familia núcleo, ¿no? Que tienen más de una fuente de ingresos, quizás para sostener el mismo poder adquisitivo que hace un tiempo atrás. Y también vemos un gran problema en cuestiones de deuda, ¿no? Hay una gran parte de la población que está endeudada, y la mayoría lo usa para comprar alimentos. De los endeudados, el 82% dijo que lo usó para comprar alimentos, y el 60% para pagar los servicios básicos como luz, gas, agua, internet. Entonces, hay una cuestión ahí económica que también se complementa con el caso de corrupción que está siendo analizado, ¿no?, por la justicia actualmente. Y más allá de esto que mencionabas de la intención de compra para los próximos meses, ¿hay otras variables que se puedan tener en cuenta, digamos, como expectativas de la gente para la situación económica para el futuro? Sí, nosotros hacemos también una pregunta. A ver, la inflación es una cuestión más puntual, pero después preguntamos sobre lo que espera, cómo evalúa, tanto en los últimos 6 meses, la situación económica de Argentina, la de la propia familia y la del mercado de trabajo. Y también preguntamos sobre las expectativas. Y ahí también es un dato fuerte, en primer lugar, porque Argentina, en esta publicación que hacemos, que es Latam Pulse, son varios países los que evaluamos, y Argentina está bien por debajo de estos índices económicos que sacamos. Está 30 puntos abajo de Venezuela, por ejemplo, que hemos incorporado recientemente. Entonces, inclusive cuando hay variaciones positivas por alguna situación contingente, continúa siempre en un registro bien pesimista. Vemos que, por ejemplo, más de la mitad de la población cree que la economía argentina va a empeorar en los próximos meses. Más de la mitad de la población, también 58%, cree que el mercado de trabajo va a empeorar, siendo, dijimos antes, el segundo principal problema para los argentinos. Entonces, ahí también hay una falta de esperanza en torno a algo que debería ser primordial. Y en el caso de la situación familiar, como es una cuestión que ya convoca quizás esperanzas más personales, ¿no? Como objetivos más, eso, familiares, mejor un poco, pero aún así el 49% cree que la situación de su familia va a empeorar también en los próximos 6 meses. Eso es lo que observamos, ¿no? En términos de expectativas. Bueno, y yendo más a la parte de la imagen de los políticos, si bien, bueno, falta bastante, más de un año para las elecciones presidenciales, tanto Sí. del oficialismo como de la oposición van tanteando, ¿no?, la imagen de sus líderes políticos. Y bueno, en el informe señalan que la única dirigente que tiene mejor imagen positiva que negativa es Miriam Bregman. Ujú. Eh,
Esto podría decirse que funciona como una especie de contraste político a lo que significa el gobierno de Milei. Sí, bueno, tal como decís, esto no se traduce ni cerca de las elecciones tampoco, ¿no? Pero mucho menos a un año de las elecciones se traduce en intención de voto, pero sí expresa cuestiones bastante significativas en relación al contexto que estamos viviendo actualmente. Observamos en varios países, esto es una dinámica que se expresa en distintos lugares de la región y del mundo, que cuando un gobierno, o sea, el gobierno que está en el poder, atraviesa una crisis de cualquier tipo o un momento de alta desaprobación, suele suceder que los políticos que se han expresado más claramente en oposición al proyecto oficialista, mejoran su imagen, su aprobación, ¿no? Entonces, por un lado, eso se expresa, por ejemplo, en Miriam Bregman, también lo hemos expresado en figuras peronistas como Axel Kicillof, Cristina Kirchner también en los últimos meses. Y después hay una particularidad de Miriam Bregman que si bien tiene un historial de militancia política y también como diputada, ha pasado por el Congreso durante varios años, ha funcionado y también ha sido candidata a presidenta. eh, Aún así, hay una cuestión de ausencia de desgaste porque ni ella ni su partido político han pasado por el cargo ejecutivo nacional. Entonces eso hace que tenga menos desgaste que lo que puede ser alguien vinculado al kirchnerismo, como Axel, como Cristina, como Massa, ni hablar de Alberto Fernández, y los que están actualmente, o también figuras del PRO, ¿no? Tiene mucho menos desgaste en ese sentido. Y después hay una parte que hay que reconocerle a ella, que es que, bueno, no tiene causas de corrupción, que es una de las cosas que más le preocupan a los argentinos. Y también dentro de, le guste o no le guste la ideología política de Miriam Bregman en particular, sí hay una coherencia hacia adentro de la defensa de ciertos principios ideológicos, entonces eso también puede ser reconocido por los ciudadanos argentinos. Sí, y otra figura también que sorprende, por lo menos dentro del gobierno, es que Patricia Bullrich tiene mejor imagen positiva que el propio presidente. Si Ujú. bien, como mencionaste anteriormente, esto no significa que es una intención de voto o algo por el estilo, se podría decir que no, ubicarse como una candidata natural para las próximas elecciones dentro del gobierno. ¿Es algo que dice la gente o no? Mencionado está, ¿no? Que, o sea, se ha mencionado una posible candidatura como jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. También, bueno, Patricia Bullrich ya fue candidata a presidenta, ¿no? Entonces, eso, todavía falta bastante y vemos también en los últimos días un despertar de una interna, de un conflicto hacia adentro del oficialismo que sucede, lo hemos visto en el peronismo también, quizás en el macrismo, en el PRO un poco menos, eran un tanto más ordenados, ¿no? Con las internas para la exposición pública. Pero bueno, está todo por reordenarse quizás, ya sea partiendo o reunificando el oficialismo. Por el momento, no. Si bien Patricia Bullrich se ha expresado en relación al caso Adorni, pidiendo que presentara su declaración jurada, bueno, hay ciertas declaraciones públicas que, que no permiten entenderla como el núcleo duro del presidente, ¿no? Unificado en términos discursivos, pero tampoco se la puede aislar completamente o pensar como ya una
una interna decretada, ¿no? Bueno, y específicamente la imagen del presidente, ¿no? También fue cayendo, desde, si no me equivoco, desde octubre de 2024, con una fecha Ujú. cercana. Eh, Desde Atlas Intel ven que pesan más los problemas internos del gobierno, sea los casos de presunta corrupción o la evaluación del gobierno que tiene la gente pesa más, o es bueno, un balance. Una evaluación, o sea, si pesa más, bien, entiendo la pregunta, ahora pensando un poco. Eh, Vimos que los casos de corrupción siempre hacen ruido. El año pasado también con el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad se vio un aumento no, incluso superior en, eh, en la preocupación por la corrupción entre los argentinos, pero sí no veíamos que impactase tanto como sucedió ahora en la aprobación, en la evaluación del gobierno y también en la imagen de Javier Milei. Esta vez vemos que impacta directamente y hay algo que entre los argentinos resuena mucho, así un registro histórico, ¿no? De que cuando sucede algún caso de corrupción o aparecen determinadas denuncias a ser procesadas por la justicia, ¿no? Pero la economía está medianamente bien, no suele tener un impacto tan fuerte. Lo que vemos es que el gobierno ya, la evaluación del gobierno ya venía empeorando desde febrero, cuando sucedieron las sesiones extraordinarias en el Congreso, cuyo principal tópico fue la reforma laboral, ¿no? Y ahí vemos el segundo problema más mencionado por los argentinos. Entonces, se ve claramente un impacto del caso Adorni, pero observamos también un complemento con una insatisfacción marcada, sostenida en relación a la situación económica y también un desfasaje entre algunos datos reales que decide tomar el gobierno actual para decir, esto está encaminado, si observamos acá estamos mejorando, pero que efectivamente cuando le consultamos a la población sobre la economía del hogar diaria, no se refleja directamente y se expresa más bien una preocupación, ¿no? Entonces ese combo consideramos que es lo que hace que esta vez haya repercutido mucho más en la desaprobación, evaluación negativa. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, ustedes también se ocupan de toda Latinoamérica, perspectivas de todos los países, y como bien sabemos, muchos países este año van a tener elecciones presidenciales, bueno, Perú, Brasil, pero bueno, las más cercanas son en Colombia. Desde Atlas Ujú. Intel tienen algún sondeo. En nuestra encuesta que publicamos con la revista Semana, el último estudio que realizamos, parece indiscutible que Iván Cepeda, por el momento, ¿no? Con esos datos, nunca nada es indiscutible en política, pero que Iván Cepeda pasaría a la segunda vuelta vimos lo último que se expresó, un 36% de intención de voto. Y en segundo lugar, lo que estimamos en el último escenario es que pasaría Abelardo de la Espriella con un 31%, 31,5% para ser más específica, de la intención de voto, ¿no? Em, Paloma Valencia, que es la candidata, bueno, para explicar un poco para quien quizás no está tan metido en la elección de Colombia, ella es la candidata del Centro Democrático, ¿no? Que tiene un historial de muchos años
es la candidata, se dice, de Uribe, ¿no? En Colombia. Cuando ella ganó las internas, la consulta, como le llaman en Colombia, del Centro Democrático, quedó muy cerca fue creciendo en intención de voto y quedó muy cerca de Abelardo, que es un outsider, ¿no? Se posiciona como un outsider. Sin embargo, más llegando al mes de mayo, se expresa una caída en la intención de voto, pasó de tener un 23% frente al 27% de Abelardo en un momento, es decir, se había distribuido ese voto en oposición al candidato de Petro, ¿no? El actual presidente, que es Iván Cepeda. Pero a medida que fueron pasando las semanas, Paloma Valencia cayó en intención de voto, llega en el último estudio que hicimos al 16% y remonta a Abelardo con el 31%, como mencionaba recién. Queda ahí con unos 5 puntos, entre 4 y 5 puntos de diferencia con el candidato del oficialismo. Y cuando pasamos al escenario de segunda vuelta, vemos que ganaría en el caso de que sea el balotaje entre De la Espriella y Iván Cepeda, ganaría De la Espriella, ¿no? Este candidato outsider, un poco en línea con el discurso con el que ganó Milei, ¿no? Bueno, de posicionarse en contra de la casta, inclusive rechazando cualquier alianza con partidos tradicionales de Colombia. Eso, le sacaría unos 3,6 puntos es lo que da, pero con un 15% de indecisos que dicen, bueno, sería blanco, nulo o que aún no saben cómo van a votar. En el caso de que fuese con Paloma Valencia, observamos que la brecha sería menor, perdón, pero aún así estaría Paloma Valencia arriba de Iván Cepeda, con un 1,4% de saldo positivo para la candidata, ¿no? Pero bueno, entonces lo que está por definirse el 31 de mayo son las elecciones en Colombia. El clima político está agitado, la verdad. Entonces, bueno, están en el último tramo y estamos esperando ver, bueno, lo que va a votar el pueblo colombiano, ¿no? Bueno, Sofía, te agradezco mucho por el tiempo. Estaremos atentos entonces a las próximas publicaciones de Atlas Intel, bueno, ya sea para las perspectivas sobre Argentina y bueno, todos los países de Latinoamérica. Así que bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos, Jerónimo, y estamos en contacto.